compare us to Mexico is the most insulting thing I've ever heard. Las empresas mineras lo que pagan, por lo menos en México, de impuestos, menos del 1%. La mayor fábrica de fentanilo no está en México, está en Canadá. Es lo de las minas canadienses. Allá no se cobran impuestos, como pasaba aquí. A México se le respeta. A Canadá le sale el tiro por la culata. En últimos días han salido algunos ministros de Canadá diciendo que es una ofensa que comparen a Canadá con México. To compare us to Mexico is the most insulting thing I've ever heard from our friends. Nos han llegado noticias en las cuales pintan a Canadá como un país de primer mundo, que todos son nobles, que todos son buenos, que son gente recta que no hace nada malo y que los únicos malos de la ecuación son justamente los mexicanos, son los que hacen el desorden, los que tienen sustancias ilícitas, los que hacen migración, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te contara que realmente es posiblemente todo lo contrario? Y es que muy probablemente a Canadá le hubiera convenido más quedarse tranquilo, quedarse callado y dejar que México y Estados Unidos se comenzaran a pelear. Sin embargo, una vez de que Canadá comienza a tachar y a señalar a México, en ese punto comienzan a salir a la luz muchísimas cosas y todo le comienza a salir mal a Canadá. De hecho, justamente hace unos días, derivado de todo esto de los aranceles que Trump primero dijo que iban a hacer para México, después Canadá comienza a señalar a México y derivado de eso México señala a Canadá, entonces Estados Unidos también le pone 25% de aranceles a Canadá. Después de eso, el primer ministro de Canadá se le adelanta a la presidenta, va hasta Florida y se reúne con el próximo presidente Donald Trump, y justamente en esa reunión, lejos de que le salgan bien las cosas, lo que pasa es de que al final, en tono de burla, pero también por algo se lo menciona, el futuro presidente de Estados Unidos le dice que más fácil que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos y que Trudeau puede ser el próximo gobernador. Trump dice que Canadá será el estado 51. Trump fue directo. Canadá debe solucionar los problemas de frontera y el déficit comercial. De lo contrario, impondrá un 25% de aranceles a los productos canadienses. That new tariffs would kill the Canadian economy. Trump joked to him that if Canada can't survive without ripping off the US to the tune of $100 billion a year. La cadena CBC pone al ministro de Canadá como el perro obediente de Trump, al que le da una Big Mac para que comiera solo con la boca como perro y sin usar las manos. Así que el día de hoy nos vamos a centrar en conocer el lado oscuro de Canadá, esa cara que no se nos muestra, que no se ve en películas, que no se ve en las noticias, que casi no se escucha sobre este país, pero que justamente nos haría pensar que lo único que están haciendo es poner a México como el chivo expiatorio, como aquel país en el cual todo está mal y el causante de todos los males en Estados Unidos, en Norteamérica. Sin embargo, que muy probablemente Canadá tenga un papel muy relevante en toda esta problemática de los Estados Unidos. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Un lobo vestido de oveja. Algo que como mexicanos a todos nos molestó fue ver las declaraciones del primer ministro de Ontario, el cual decía que era una ofensa que estuvieran comparando a Canadá con México. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que esto realmente puede ser que solamente sea una narrativa para esconder todo el cochinero de Canadá y dejar mal puesto a México, dejar a México como el malo de la noticia o el malo del cuento, pero que sin embargo Canadá también tiene muchísima cola que le pisen? Vamos a comenzar rápidamente a ver los 3 puntos los cuales Donald Trump le menciona al primer ministro Justin Trudeau que debe de arreglar, los cuales son el tema migratorio, el tema de las sustancias ilícitas y el tema de la balanza comercial. Pero a ver, de hecho no es noticia nueva, todos sabemos justamente de que México es uno de los países que más migrantes aporta a los Estados Unidos, una de las mayores fronteras por donde pasa muchísima gente. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te contara de que efectivamente la frontera norte de los Estados Unidos está rompiendo récords de migración en los últimos años? Y esto de hecho se dio cuenta el presidente Trump en el año de 2016. Se dieron cuenta que Canadá también ingresaba muchísimo migrante a Estados Unidos, y derivado de todo eso, Trump le dijo a Trudeau que tenía que cuidar la frontera norte porque estaba cruzando muchísimas personas ilegales. De hecho, según el portal CNN de noticias, es verdad que la frontera sur de Estados Unidos es la más transitada. Sin embargo, la del norte también ha sobrepasado el sistema migratorio, lo que llevó incluso a cerrar la frontera de Nueva York con Quebec. Aquí lo que hacían es que evitaban cruzar México y en su lugar llegaban a Canadá, país que de hecho los esperaba con las puertas abiertas derivado de su poca población. Además de eso, también les ofrecía mano de obra barata. Es entonces como cuando algunos migrantes, ya estando en Canadá, solamente bajaban un poco y llegaban a Nueva York. Para que veas el panorama completo, en el año de 2022, en Quebec, esta provincia de Canadá registró una cifra récord de inmigrantes no autorizados, en su mayoría por el cruce de Russian Road, ya que los migrantes se dieron cuenta de que debido a un vacío legal, en este puesto fronterizo los migrantes podrían solicitar asilo en Canadá y de esta forma entraban fácilmente a este país
país o regresaban. Esto ha llevado a un récord de migración en la frontera norte de Estados Unidos, pues en el año de 2023 la cifra ya aumentó a 4.875 solicitantes de asilo, los cuales cruzaron ilegalmente a los Estados Unidos o Canadá. Y es que, como dato curioso, debes de saber que Estados Unidos es el país que más migrantes recibe en toda América. Sin embargo, Canadá es el segundo país que más migrantes deja entrar a su país, pues actualmente hay 8 millones de migrantes en Canadá. Para que te des una idea de cuánto es esto, significa el 20% del total de su población. En contraparte, Estados Unidos hay poco más de 50 millones de migrantes en un país de 350 millones de habitantes, es decir, 14% de su población total, mientras que México solamente tiene 1 millón de migrantes en un país de 130 millones de habitantes, es decir, solamente el 0.76% de su población. Por lo que si alguien realmente tiene un problema descontrolado de migración, ese es Canadá y no México. Y esto, como ya te comenté, lo notó Trump en su anterior administración, ya que se dio cuenta de que México no era el único problema, sino también Canadá. Es por eso que se creó el programa del tercer país seguro, porque hasta ese entonces solamente México protegía la frontera sur de los Estados Unidos y a México le querían poner un muro, mientras Canadá dejaba pasar a sus migrantes a Estados Unidos como Juan en su casa. De hecho, si no lo sabías, en Estados Unidos la población extranjera que más migrantes tiene en los Estados Unidos es justamente México. Los mexicanos son de los que más hay en Estados Unidos, que no son de ese país. Sin embargo, lo que está pasando en Estados Unidos y en Canadá más exactamente es de que hay otras nacionalidades que están llegando, como por ejemplo los de India o los de China, los cuales ya están llenando estos países, los cuales ya son mayoría en este país de Canadá y posteriormente de ahí solamente bajan a los Estados Unidos. Sí, el fentanilo era mío, pero no me comparen con México. Yo no soy igual que México, ellos son mierda. Número 2. Sustancias ilícitas. Hasta este punto, México es lastimosamente reconocido a nivel mundial por ser uno de los precursores y de los mayores impulsores de la industria de sustancias ilícitas. De hecho, si tú hablas con una persona de otro país, es muy probable que te digan el nombre de las sustancias ilícitas, que te digan sobre las personas que se dedican a este negocio, sobre la inseguridad, etcétera. Mientras que si tú le preguntas a una persona de cualquier otro país sobre Canadá, seguramente te dirá un país desarrollado, te dirá un país de hockey, un país que es muy seguro, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que de hecho Canadá es más parecido a México de lo que nos imaginamos? Simple y sencillamente que hay una pequeña diferencia. Lo que pasa en México es de que las personas que se dedican a este negocio lo presumen, salen a la calle en sus camionetas presumiendo a sus mujeres, de tal forma de que sea muy conocido. Mientras que, ¿qué pasaría si yo te dijera que por el lado de Canadá quizás es algo un poco diferente? De ese lado hacen el mismo negocio, pero con cuello blanco. Y es que para hablar un poco más a detalle sobre este tema, seguramente ya viste la serie de Breaking Bad. Realmente el negocio nace en México y tienen controlada gran parte de este negocio en los Estados Unidos. Sin embargo, después hay algunas personas que son propiamente de los Estados Unidos que se van adueñando del negocio y van haciendo sustancias ilícitas pero sintéticas. Derivado de eso, encuentran a un empresario muy grande de los Estados Unidos y es ahí donde el empresario decide invertir en construir un inmenso laboratorio de primer mundo en el subterráneo de una lavandería. Y evidentemente todo lo que les estoy contando es en ficción en una serie de televisión. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que esto realmente pasó en la vida real, pero no en México, sino en Canadá? Hace unos días, la Real Policía Montada de Canadá anunció el desmantelamiento de un super laboratorio de fentanilo en la ciudad de Burnaby, en la provincia de la Columbia Británica. De hecho, debes de saber que este no es el único laboratorio, pues curiosamente, después de la llegada de Donald Trump al poder, encontraron curiosamente otro laboratorio donde había material para producir cerca de 90 millones de dosis, lo que deja ver que México es el chivo expiatorio que durante décadas ha sido señalado de los problemas de Estados Unidos y de otros países, mientras Canadá, a espaldas de Estados Unidos, no solamente lo llena de migrantes, sino que ahora está llenando sus calles de sustancias sintéticas ilícitas, queriendo quitarle el negocio a México, negocio que lleva en México 100 años. Y es que para colmo, cuando pasa algo, todos voltean y señalan a ver a México, pero según el Imparcial, en este laboratorio en la Columbia Británica de Canadá, se decomisaron 54 kilos de fentanilo, 390 kilos de metanfetaminas, 89 armas de fuego como AR-15, además de explosivos, chalecos blindados y $500,000 canadienses, donde solamente hubo un detenido. Almost 100 million doses of fentanyl. That's what Mounties say they've seized after searching a massive drug superlab in Falkland, east of Kamloops, and several locations in Surrey last Friday. They recovered almost 400 kilos of meth, 54 kilos of fentanyl, that's tens of millions of doses. Y es que a ver, mis hermanos, como todos sabemos, la crisis
crisis de estas sustancias ilícitas en Estados Unidos, de unos años para acá se ha centrado más que nada en las sustancias ilícitas sintéticas. Y estamos hablando precisamente de la metanfetamina, del fentanilo, entre otros. Y derivado de todo esto pudimos ver, incluso aquí en México, muchas noticias en las cuales se podían ver calles así, completamente llenas de personas, las cuales utilizaban estas sustancias ilícitas, y esto realmente parecía más bien una escena de zombies, una escena de Walking Dead. Temor a una pandemia zombie. En Estados Unidos, una epidemia está cobrando vidas a un ritmo alarmante. Más de 300 personas mueren por día por sobredosis. Derivado de todo esto, se han centrado esfuerzos en Estados Unidos y otros países en controlar las sustancias sintéticas, es decir, son mucho más adictivas. Es así como sí, en efecto, se pone atención en sustancias naturales como por ejemplo la marihuana, pero uno de los verdaderos problemas son las sintéticas y resulta ser que quien realmente se está encargando de este negocio es el noble y primermundista Canadá. Y es que toda la culpa se le echa a México, y tampoco vamos a negar que nuestro país es hermoso, somos gente trabajadora, gente amable, nos encanta disfrutar los pequeños placeres de la vida, y estamos actualmente en camino a formar un mejor país con principios y valores cada vez más sólidos. Sin embargo, como cualquier país del mundo, también tenemos problemas, y uno de ellos es la inseguridad y el crimen organizado. Pero tampoco podemos permitir que nos culpen de todo y nos hagan pagar por platos que nosotros nos rompimos. Por encima de eso, que nos hagan ver ante el mundo como los únicos malos del cuento. Viendo esto que te cuento, que en Canadá también hay una crisis de consumo de sustancias ilícitas, que también en Canadá producen sustancias ilícitas y que también en Canadá tienen problemas de migración, ¿por qué solamente a México en películas lo muestran como un país bélico y conflictivo e inseguro, mientras que a Canadá lo muestran como un buen país noble y hermoso? Te extraño. I can take care of myself. This is not about you, Logan. Finalmente, la balanza comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. En ese aspecto tenemos que la balanza comercial de México con Estados Unidos, como sabemos, es muy alta. De hecho, en el año de 2024, según la Secretaría de Economía de México, el 83.1% de nuestras exportaciones fueron para los Estados Unidos. Esto por un monto de 337.628 millones de dólares hasta hace algunos días. Mientras que Estados Unidos nos vendió el 40.5% de lo que compramos al extranjero. Esto por un monto de 168.842 millones de dólares, teniendo un superávit de 168.784 millones de dólares. Mientras que en el caso de Canadá, según datos del Observatorio de Economía, este país ha exportado a Estados Unidos aproximadamente 333.000 millones de dólares hasta octubre del año 2024, representando una caída del 8.8% de sus exportaciones, mientras que Estados Unidos le ha vendido a Canadá solamente unos 30.000 millones de dólares, lo que de hecho nos deja ver dos cosas muy interesantes. Por un lado, Canadá cada vez le vende menos a Estados Unidos, mientras que México cada vez le vende más. Toda vez que, por ejemplo, en el año 2000, México le vendió a Estados Unidos 146.600 millones de dólares, los cuales representaban en ese año el 88% de nuestras exportaciones, mientras que en ese mismo año, Canadá le vendía 230.600 millones de dólares. Y si te das cuenta, en solamente 24 años, México no solamente triplicó sus exportaciones, sino que ahora México ya le vende más que Canadá. Así que puede ser que el hecho de que algunos canadienses quieran fuera a México no sea porque son mejores o porque nuestro país tenga migración e inseguridad, sino porque ya se dieron cuenta de que no pueden competir contra México. En solamente 24 años, México ya le arrebató más del 12% del negocio de exportaciones a Canadá. Así que hasta este punto tú ponme en la parte de los comentarios si crees que para los canadienses sea una ofensa que les digan México o que lo comparen con México, o por otro lado sea más bien un tema de envidia o de miedo al ver que México le está quitando el negocio de los Estados Unidos a Canadá. Déjamelo saber en la parte de los comentarios y vámonos con el siguiente punto para conocer las diferencias entre Canadá y México y conocer si efectivamente Canadá es mejor que México en todos los aspectos. Comparativa. Para esto vamos a ver rápidamente uno de los factores socioeconómicos más importantes de estos dos países para ver cómo estamos parados frente a Canadá y si en efecto Canadá es mejor que nosotros en todo. Vamos a comenzar rápidamente por lo más obvio, que es el territorio. Para esto debes de saber que México posee un territorio de 1.973 millones de kilómetros cuadrados, lo cual lo pone en la posición número 14 a nivel mundial de países más extensos. Sin embargo, en ese aspecto de hecho no podemos competir contra Canadá, que incluso es el segundo país más extenso de todo el mundo, con 9
9.984 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, si lo ponemos en perspectiva, México cabría 5 veces en Canadá. Punto número 2, población. Aquí vamos a ver rápidamente que en México actualmente tenemos una población cercana a 130 millones de habitantes. Sin embargo, si tomamos en cuenta nuestros paisanos que están en el extranjero, serían alrededor de 12 millones de habitantes, con lo cual tendríamos una población de entre 140 a 145 millones de habitantes mexicanos. Sin embargo, por el lado de Canadá pasa algo muy interesante. Canadá posee una población de 40 millones de habitantes actualmente, cifra que a duras penas logró el año pasado. Sin embargo, debes de saber que de esos 40 millones, 8 millones de hecho son migrantes, por lo que realmente la población canadiense es de solamente 32 millones de habitantes. Número 3, Producto Interno Bruto. Para esto vamos a poner el ejemplo del año 2023, en el cual justamente México pasó de la posición número 14 a la posición número 12 de las máximas economías del mundo. Esto lo logró al tener un PIB de 1.8 billones de dólares en el año de 2023. Esto por detrás de países como por ejemplo Rusia con 1.88 billones, Canadá con 2.14 en la 10ª posición mundial y Brasil con 2.174 billones en la 9ª posición mundial. No obstante, el crecimiento de México se ha desacelerado en este año y todo parece indicar que cerrará 2024 en la misma posición 12 con 1.85 billones de dólares. Sin embargo, ha crecido más que Canadá en últimos años, por lo que la meta sería superar la economía canadiense y brasileña en los próximos años. Número 4, crecimiento del PIB. En este rubro, según Statistics Canada, en 2023 su crecimiento fue de 1.2%, siendo el más lento de hecho desde el año 2016, exceptuando el año de 2020, esto por la crisis sanitaria, mientras que por el lado de México en el año de 2023 creció un 3.2% según el INEGI, lo cual incluso posiciona a México como uno de los países que más creció en Latinoamérica. Número 5, PIB per cápita, por lo que el PIB per cápita mexicano ronda los 14.230 dólares, esto en el año de 2024, mientras que en Canadá se estima en 53.400 dólares, por lo que si realmente repartiéramos la riqueza de Canadá generada en un año entre sus habitantes, los canadienses tendrían casi 4 veces más dinero que los mexicanos. Número 6, índice de desarrollo humano. Así pues, según el diario de la jornada, el IDH de México en el año de 2023 fue de .781, donde el máximo es 1, ubicando a México en la posición número 77 de 193 países evaluados, es decir, un IDH no muy bueno, mientras que Canadá en el mismo año posee uno de los IDHs más altos del mundo, esto con un puntaje de 0.936, ocupando la posición número 15 a nivel mundial, sin embargo, aún muy por detrás de países como por ejemplo Noruega, Suiza e Irlanda. Número 7, ejército. Hasta este punto, todos creeríamos que Canadá, al participar en las dos guerras mundiales, tiene un poderoso ejército. Sin embargo, vamos a ver realmente cómo está la comparación mundial entre el ejército mexicano y el canadiense. Para empezar, debes de saber que hay una gran diferencia. Canadá pertenece a la OTAN, es por eso que está obligado a invertir cierto porcentaje de su PIB en ejército. Además de eso, ha sido obligado a ir a varias guerras de la Gran Bretaña, lo que al compararse con un ejército de un país neutral debería de ser una marcada diferencia. Sin embargo, según el Global Firepower, México se encuentra en la posición número 31 con una calificación de 0.4279, mientras que Canadá se encuentra en la posición número 24, esto solamente por encima de Argentina, contando Canadá con un puntaje de 0.3813. En ese aspecto debes de saber que México invierte 15.000 millones de dólares al año en ejército, contando con un personal activo de 412.000 efectivos. Por otro lado, Canadá invierte 26.500 millones de dólares y cuenta con 68.000 efectivos activos. Así que en efectivos gana México, pero Canadá invierte muchísimo más, además de que pertenece a la OTAN. Así que punto para Canadá. Y finalmente, en salario mínimo, obviamente tienen mejores salarios, aunque también gastan en dólares. En seguridad también nos ganan. En estabilidad cambiaria, si vemos las gráficas de los últimos años, veremos cómo el peso pasó de 10 a 20 pesos, mientras que el dólar canadiense se mantiene prácticamente igual. En inflación en el año de 2023, en México fue de 4.66%, mientras que en Canadá fue de cerca del 3%. En temas de pobreza extrema, también en México tenemos un porcentaje de entre 3 y 4%, mientras que en Canadá de hecho no se habla de extrema pobreza, sino de solamente pobreza con un 8% de su población. En el tema educativo, México está en la posición número 52 de las pruebas PISA, mientras que Canadá está en la posición número 8 mundial. Y finalmente, en esperanza de vida, también nos ganan, pues en México la esperanza de vida es de 75.5 años, mientras que en Canadá es de 82 años. Así que podemos concluir que si bien es cierto que Canadá nos gana prácticamente en todos los sectores socioeconómicos y de calidad de vida, México, por su mayor población y una mano de obra más barata, está ganándole en el sector industrial y de exportaciones. Así que tenemos un gran trabajo por delante para mejorar a nuestro país en todos estos aspectos.
Y finalmente, número 3, mineras. En últimos días hemos visto algunos videos en los cuales salen en redes sociales diciendo que prácticamente México ha roto relaciones con Canadá y que ha revocado los permisos para las mineras canadienses. El gobierno de México rompió relaciones con Canadá y le retira el permiso para que continúe minando oro y minerales en el país. Sin embargo, lamento ser yo quien te diga que eso no es cierto, ya que revocar los permisos para las mineras no es algo tan sencillo como pedirle permiso a tu mamá para salir. De hecho, esto lleva un proceso, es algo muy complicado. Para que te des una idea, esto ya pasó, por ejemplo, en los tiempos de Lázaro Cárdenas, cuando tuvieron que privatizar el petróleo en México. Sin embargo, un dato interesante es que todos sabemos el dicho que dice que no hay peor enemigo que un mexicano que otro mexicano. Pero ¿qué tan cierto será esto? Pues déjame decirte que nunca ha sido más cierto que en el tema de la minería. Canadá ha extraído más oro y plata de México en solamente 20 años de lo que extrajo España en 300 años de conquista. Y tú te estarás preguntando entonces qué tienen que ver los mexicanos. Los canadienses son los que se están llevando todo el oro y la plata. Pues de hecho el problema fue que la culpa la tienen los mismos mexicanos, que fueron los que dieron todas las concesiones. Pues debes de saber que Canadá posee casi 2/3 partes de todas las minas del país. De hecho, algo indignante le podríamos llamar así es que por un lado los canadienses les ofende que los comparen con México, pero por otro lado no es una ofensa que los canadienses vengan, hagan minas a cielo abierto, contaminen todo el medio ambiente, contaminen el agua. Han extraído de México 5 veces más oro que el que se extrajo, escúchenlo bien ustedes, durante los 300 años del periodo colonial. La mayor parte de esos proyectos mineros son a cielo abierto, prohibidos en los llamados países desarrollados, pero permitidos en el suelo mexicano. Generaron deforestación, sobreexplotación y contaminación intensiva, provocando además problemas de salud en zonas cuyos habitantes viven en condiciones de extrema pobreza. Y es que aquí la pregunta más importante realmente sería ¿por qué se ofenden de que los comparen con México cuando realmente nosotros tendríamos que ser los ofendidos? ¿Por qué te estoy diciendo eso? En Canadá no está permitido de que hagan la minería a cielo abierto. En Canadá no está permitido de que acaben con el medio ambiente a cambio de sacar los recursos naturales de minas o de metales preciosos, etcétera. Y derivado de todo eso, quizás ese sea el motivo por el cual se sienten superiores a los mexicanos, porque creen que pueden venir a México y hacer todo lo que quieran sin ninguna repercusión. De hecho, una pregunta muy interesante sería saber por qué eso no lo hacen en su país. Un país que de hecho es 5 veces más grande que México, un país que definitivamente tiene muchísimos más recursos que México. ¿Por qué no van y lo hacen en su propio país? Y es que de hecho, por parte de los canadienses en últimos días, mucho se habla de que nos dejen fuera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero si eso significa que dejen nuestras minas, nuestro oro y nuestra plata para que sea explotado por el propio pueblo mexicano, quizás eso nos beneficie más que continuar dejando que se lleven todo el oro, toda la plata, mientras los mexicanos solamente observamos cómo se llevan todo. Y es que según datos de Expansión, la minería creció entre Canadá y México derivado de las facilidades del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto derivado de que ahora no tienen que pagar aranceles por llevarse estos metales. Incluso en palabras de César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dijo, y cito: si una minera canadiense manda su producción a Estados Unidos, va sin aranceles, porque es parte del área de libre comercio, pero si la manda a otro lado, tendrá su propio régimen arancelario. Entonces, creo que Canadá debería cuidar mucho más su relación con México. De hecho, seguramente te estarás preguntando por qué hay tantas mineras canadienses en México, y esto se remonta al año de 1992, año en el que justamente Carlos Salinas de Gortari dio la facilidad para que las mineras vinieran a México y tuvieran mayores facilidades que en muchos otros países del mundo. Que la riqueza mexicana fueron otorgadas a través de la ley minera aprobada en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En esa época, México se convirtió en uno de los países con mayores facilidades para la extracción de minerales, sin dejar beneficios significativos para el pueblo mexicano. Justamente mientras en México se está viendo todo este tema de la minería de Canadá y todo ello, el expresidente Salinas de Gortari hizo un pequeño video en el cual comentaba que él pues ya no era un pensionado, sino que por otro lado era ya un desempleado porque le habían quitado sus beneficios. Sí, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. No van a haber nuevas concesiones para la explotación minera. De hecho, si hasta este punto no me crees todo lo que te estoy comentando, puedes leer el artículo de Fundar, el cual te dejo en la parte de la descripción, donde mencionan todo lo que te comento, siendo la parte más impactante que Canadá es el país más beneficiado de la minería en México, mientras que por otro lado México es el más afectado en este rubro. Y uno pensaría que al menos pagan buenos impuestos y eso impulsa a nuestro país. Sin embargo, debes de saber que en el año de 2019 los ingresos fiscales derivados de la extracción de metales y minerales representó solamente el 0.3%
13% de todo lo recaudado por México en ese año. Es decir, mucho nos quejamos de que un empresario no pagó sus impuestos, como por ejemplo el dueño de Electra, al 100%, pero ¿por qué nadie dice nada de que a pesar de que prácticamente solo se llevan el oro y no dejan nada a los mexicanos, los canadienses de hecho no pagan grandes impuestos? Incluso esto ya lo habíamos visto anteriormente cuando nos dimos cuenta de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya no dio nuevas concesiones a mineras, además de que habló de aumentar la regulación al nivel que se encuentra en Canadá, porque es increíble que lleven décadas trabajando como Juan en su casa, robándose todo sin dejarle nada al país. Paguen impuestos igual como se pagan impuestos en Canadá, que se cuide al medio ambiente igual y que se le pague a los trabajadores igual como se les paga a los trabajadores mineros de Canadá. Las mismas normas que ustedes aplican. O allá se permite la destrucción completa, la explotación a cielo abierto. Las empresas mineras, lo que pagan, por lo menos en México, de impuestos es menos del 1%. El dato así tal cual es 0.2 a 0.5. Y es que en México hemos visto varios casos donde un trabajador muestra cómo le quitan gran parte de su sueldo en impuestos. Esto es lo que una persona paga de impuesto sobre la renta por obtener 100,000 pesos de ganancias, 100,000 pesos de ingresos. Si ganas 10,000 pesos como salario bruto al mes, menos ISR e IMSS, te quedarían 8,924 pesos. Pero si en tu estado se cobra impuestos sobre nómina, tu salario será menor. Pero la pregunta sería entonces, ¿por qué las canadienses pagan solamente menos del 1%? Y es que hasta este punto nadie está en contra de pagar impuestos, los cuales evidentemente sirven para mejorar nuestro país. Pero ¿por qué un trabajador paga más porcentaje de impuestos que una minera que gana millones de veces más? Así que hasta este punto yo sé que aquí habrá muchas personas que estarán viendo este video haciendo coraje, pero debemos de entender que México no es patio trasero de ningún país. Nuestros antepasados pelearon por cerca de 10 años contra los españoles para que dejaran de robarnos el oro y ahora los dejamos que entren como Juan en su casa hasta la cocina y encima de eso los dejamos que se burlen de nosotros diciendo que es una ofensa ser mexicano, por lo que todo esto ahora debe de plantearnos cómo la relación entre México con sus socios comerciales, porque en efecto la presidenta ya lo comentó, somos iguales y vamos a negociar como iguales. No vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta y más por nuestros socios comerciales. Derivado de todo esto vienen las negociaciones del año de 2026 y en ese aspecto efectivamente Estados Unidos va a traer nuevas cosas que quiere para el tratado, Canadá también va a traer nuevas cosas que quiere para el tratado, pero en ese punto México tendrá que ponerse las pilas y llevar nuevas cosas para trabajar en igualdad de condiciones con sus socios comerciales, porque ya no es posible de que ellos se lleven la gran tajada de dinero, mientras que por otro lado México no pone límites, no pone sanciones, deja que estos dos países hagan lo que quieren con México y se lleven gran parte de las ganancias. Sin embargo, si llegaste a este punto del video, te agradezco bastante. Te agradecería aún más si me pones en la parte de los comentarios ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Conocías el tema de las mineras canadienses? ¿Conocías todo el tema de cómo en Canadá también existe el crimen organizado pero no sale a la luz? ¿Conocías el tema de la migración? ¿Cómo en Canadá también hay migración hacia los Estados Unidos? Migración que se está descontrolando pero nadie tampoco habla de eso. Así que tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre todo esto. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo. Estamos en todas las redes sociales como Mr. Cracks. Vayan a seguirme a Instagram. Recuerden que todos somos hermanos y nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.